Cuando le preguntaron a George Mueller cuál era la parte más importante de una oración, él contestó: los 15 minutos después de que hayas dicho amén. Porque no importa lo buena que haya sido tu oración o las palabras elocuentes que hayas usado, tu fe se verá reflejada en lo que haces después de orar. Quédate con nosotros porque aquí comienza el repaso de la lección de Escuela Sabática. Nuestra primera sección titula El perdón. Recordemos que Esaú había prometido matar a su hermano Jacob. Jacob, por supuesto, entra en pánico. Comienza a hacer todo tipo de esfuerzos usando estrategias humanas para aplacar la ira de su hermano Esaú. Así que comienza a enviarle regalos uno tras otro, pero siente que no es suficiente, siente que no ha recibido el perdón, tiene miedo de morir. Así que una noche antes de encontrarse con su hermano, hace pasar el río Jordán a toda su familia y también sus cosas, sus posesiones. Pero él no cruza. Jacob se queda solo en ese lugar del río, en ese lado del río. Había decidido pasar toda esa noche en oración. Quería estar solo, pero con Dios. La angustia de Jacob lo lleva a confiar plenamente en Dios. Toda su vida estaba en riesgo. Su hermano venía a matarlo con 400 hombres, armados. Su familia y sus posesiones estaban al otro lado del río, expuestos al peligro. Pero lo que más le angustiaba a él era que todo lo que estaba pasando eran las consecuencias de sus propias decisiones. Nadie más era culpable, solo él. Jacob, solo, indefenso, se inclina a tierra y profundamente angustiado, ora y llora delante de Dios. De pronto siente una mano extremadamente fuerte sobre su hombro y él pensó: seguramente es uno de los hombres de mi hermano que viene a matarme. Los dos lucharon en silencio toda la noche. Lo que Jacob aún no sabía era que estaba luchando con Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Hasta ese momento este ser divino no le hacía ningún daño, hasta que ya ha llegado el amanecer o a pronto de amanecer, este ser toca el muslo y lo deja incapacitado en el acto. Jacob, sufriendo el olor más fuerte que había experimentado en toda su vida, reconoce que se trata de un mensajero celestial. Así que con sus últimas fuerzas que le quedaban, se aferra a él y le pide que le dé su bendición. El ángel del Señor accede, incluso le cambia de nombre. Nosotros sabemos la historia. Deja de llamarse Jacob el mentiroso para llamarse Israel, el que ha peleado con Dios, el que ha peleado con los hombres y ha prevalecido. Así recibió el perdón de Dios. Pero sorprendentemente, el día siguiente también recibe el perdón de su hermano Esaú. Quiero que reflexiones en algo. Jacob, en su lucha con Jesús, había sido reducido al lugar donde lo único que pudo hacer es aferrarse a Jehová, con todas sus fuerzas, tomarse de él. Jacob ya no pudo o no le alcanzó las fuerzas para pelear, pero sí pudo usar sus manos para agarrarse fuertemente. Cuando ya no te queden más fuerzas para luchar en la vida, con tantas dificultades que pasas, usa tus pocas fuerzas que te quedan para aferrarte de Cristo Jesús. Cuando Jacob cae al suelo, se da cuenta que no puede confiar en sus fuerzas, ya no puede confiar en su físico, pero solo en su debilidad prevaleció. Te lo voy a explicar de esta manera. Mientras Jacob fue fuerte, no ganó la bendición, la buscó con estrategias humanas y no fue suficiente.
Pero cuando se convirtió en completamente un débil, sin fuerzas, entonces, solo entonces, conquistó la bendición de Dios. Dios no te busca por tu talento, Dios no te busca por tu capacidad, por tus fuerzas. Dios te busca porque en tu debilidad puedes reconocer a Dios como tu única salida. Jacob en su oración había pedido ser librado de la mano de su hermano, pero antes tenía que ser librado de su propia voluntad, de su autosuficiencia. Jacob pensaba que el enemigo estaba allá afuera, o sea, Esaú, pero el verdadero enemigo de Jacob era su propia naturaleza carnal, su propia humanidad, el yo. Esa parte de él no había sido conquistada por Dios. Sabes, la mayoría de las veces los problemas que enfrentamos tienen su origen en nosotros mismos. Ese yo que prevalece por encima de la voluntad de Dios es el culpable de nuestro fracaso. Nuestra segunda sección titula Abandonando la idolatría. La familia de Jacob, ahora llamado Israel, por fin tiene paz después de haber recibido el perdón de Dios, después de haber recibido el perdón de su hermano. Adquieren un terreno, su primer terreno en Canaán, y allí edifican un altar a Dios. Pero esta paz no duró mucho tiempo, ¿sí? Comenzaron los problemas. Siquén ultraja a Dina, hija de Jacob. Simeón y Leví, representantes de Dios, traicionan, matan, roban. Y Jacob, viendo todo este espectáculo de sus hijos, se preocupa más por las consecuencias que por la conducta de sus hijos. Es decir, vuelve el caos. Dios, por supuesto, no aprueba estos actos que la familia está realizando, así que debe conducir a la familia de Jacob a un cambio. Vamos a leer qué dice Génesis capítulo 35, 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Bueno, notamos que Jacob se da cuenta que él se había encontrado con Dios, pero su familia no. Así que los reúne, los llama a una reforma, les cuenta su historia, cómo el poder de Dios había transformado su vida. Y toda su familia responde deshaciéndose de sus dioses ajenos. Cambia su forma de vestir, se despoja de sus alhajas. Quizá la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿existe algún Dios ajeno en mi vida? ¿Existe algún Dios que esté ocupando el lugar de Jehová en mi vida? ¿Sabes? Esa pregunta se responde personalmente entre tú y Dios. Jesús conoce exactamente por lo que estás pasando. Él sabe de tus errores. Él sabe de los fracasos de tu vida. Sabe de las noches tristes que pasas en silencio y llorando solitariamente. Tú puedes decirte a ti mismo: soy pecador. Tú puedes llamarte el peor pecador del universo. Pero sabes, cuanto más grande es tu pecado y tus errores, más necesitas de Jesús. Y mientras tú más procuras apartarte de Él porque te sientes sucio, Dios más intenta acercarse a ti para perdonarte, para cuidarte, para aceptarte cual eres. Acepta a Jesús en tu corazón y, como siempre, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz.